para este mes propuse el hashtag Junio LGBT para que leamos y demos visibilidad a autores y autoras del colectivo LGTB, independientemente de que las historias que cuenten vayan sobre una temática LGBT o no. La idea era utilizar este mes, todos estos 30 días, para conmemorar el mes del orgullo. Y bien sé que todavía el mes no termina, pero de momento he leído 8 libros y abandoné 2. Y en este momento necesito hacer una pausa de la iniciativa y retomar un libro que dejé a la mitad el mes anterior y que estaba muy bueno. Entonces, bueno, estos días que quedan para terminar junio lo utilizaré para terminar ese libro. Así que ahora les voy a contar qué es lo que leí. Pero antes de arrancar me gustaría darle las gracias a toda la gente que se sumó a la iniciativa, que subió sus TBRs aquí en YouTube y que en Instagram y Twitter compartieron día a día todo lo que iban leyendo, las recomendaciones que le daban a la gente. Fue una experiencia muy bonita que espero que la repitamos pronto, quizás no con esta consigna, pero bueno, el año que viene sí la vamos a repetir otra vez. Pero en lo que queda del año tenemos que ver algo, una consigna más tenemos que meter porque estuvo bueno, me gustó. Y me gustó que mucha gente se haya sumado. Pensé que iba a ser solamente yo compartiendo el hashtag sin que nadie me secunde. Pero bueno, vayamos al punto. El primer libro que leí este mes fue publicado en el 2019 y se llama A bordo de mí mismo, escrito por Jordi Silva. A este escritor yo lo conocía por Instagram, nos seguíamos en Instagram y también tiene un canal en BookTube. Esta es la primera novela de este escritor colombiano. Es una novela cortita que tendrá 120 páginas quizás, más o menos. Es un libro de ficción literaria, va sobre un chico que se llama Felipe, que está comenzando la carrera de abogacía en una ciudad grande, en Bogotá. Se acaba de mudar y está ahí en algo, en una relación con un chico, pero ese no es el eje principal de la historia, sino una serie de sucesos extraños que le empiezan a pasar a este chico, que bueno, lo llevan a reflexionar y a contarnos un poco su mirada sobre la vida. Y es un libro honestamente raro, o sea, fue raro para mí. Sé que este tipo de historias es como que el concepto o la naturaleza misma de este tipo de historias se las ve mucho en la literatura asiática. La influencia de autores asiáticos se nota a la legua, y eso que yo he leído 3 libros asiáticos en mi vida. Así que para mí fue toda una experiencia, pero para bien, porque es un libro que constantemente me dejaba preguntando qué diablos estoy leyendo, qué diablos acaba de pasar, y ni hablar de ese final que me voló la cabeza y me dejó confundido al mismo tiempo. Pero creo que esa era la intención también. Me pareció un primer libro muy bien logrado. Me sorprendió honestamente que este tipo de historia se haya gestado en la cabeza de este autor y lo haya ejecutado de esta manera en un primer libro. La única crítica que le puedo dar, si se quiere, es que le faltaba un cacho de edición, pero eso se corrige fácilmente. En sí, la estructura y la manera de narrar la historia y la historia en sí, así como están, me encanta, me gustó mucho. Le puse un 4 de 5. El siguiente libro que leí fue publicado en el 2006. Se llama Fun Home, una familia tragicómica, y está escrita por Alison Bechdel. Esta es una memoria contada a través de una novela gráfica. La autora nos cuenta cómo era su familia, hace un retrato general de ellos, de quiénes eran, cuántos eran, cómo era la dinámica entre ellos, y poco a poco el libro va a ir girando en torno al padre, sobre la relación de él, cómo era él como personaje, qué es lo que le gustaba y tal. Pero todo esto va apuntando, ¿no?, a el suicidio de este señor y cómo la onda expansiva que eso generó tanto en la familia como en ella. Que encima, bueno, tampoco es que me quedó muy claro si fue un accidente o si él se suicidó. Es un juego que ella va haciendo constantemente acerca de la memoria que ella le queda de su padre y de estos hechos que ella trata de interpretarlos de una manera, siempre apuntando a que fue un suicidio. Meses antes de que esto sucediera, ella se entera que su padre era gay, en el mismo momento en el que ella también estaba saliendo del closet. Y todo el libro es una sucesión de analogías y tratando de establecer similitudes entre uno y el otro, la relación entre ellos. La primera mitad del libro me gustó mucho,
por cómo nos iba presentando la historia. Tiene una estructura muy marcada donde comienza con un tema en específico que después lo retoma al final de una manera bastante... de esos momentos en que te golpean y que vos decís, esto en qué momento fue tan triste, yo no me di cuenta hasta que termina el capítulo con un cierre del tema, pero desde la mitad para el final es como que el libro decae un poco por el hecho de que ella empieza a explorar más a fondo a su padre y las posibles explicaciones a su suicidio partiendo de los libros y los autores que a él le gustaban. Es como que ella empieza a analizar mucho a Proust y a James Joyce y a Ulises y no sé qué más, y es como que empieza a hacer ahí una reflexión y un estudio acerca de qué es lo que decían estos autores y de cómo pensaba su padre y tal. Y se vuelve un poco tedioso, es como que no me estaba enterando mucho de lo que pasaba, además de que el lenguaje del autor es como muy wordy. Había momentos en los que me sentía desencajado y el cierre del tema era como, ok, bueno. Aún así lo disfruté mucho. Si tienen ganas de una historia de familia tragicómica, como dice el título, esta es la novela perfecta para ustedes. El siguiente libro que leí fue publicado en 1952 bajo el título The Price of Salt, escrito por Claire Morgan. Años después el libro fue reeditado bajo el título Carol, escrito por su verdadera autora, que es Patricia Highsmith. Primero la escribió bajo un seudónimo, fue la segunda novela que ella había escrito, y su primer novela, Extraños en un tren, creo que se llama, fue como un súper éxito y donde inmediatamente a ella la catalogaron como escritora de thrillers. Entonces justamente por este título que le habían dado, ella es como que tenía un poco de recelo, ¿no?, de publicar esta novela con su nombre para que después no la consideren como una escritora lesbiana o algo así. Es como que no quería que la encasillen en eso. Esta novela simple y llanamente es la historia de amor entre dos mujeres. Una de ellas es Teres, que conoce a Carol cuando la atiende en el centro comercial en el que ella trabaja. Ella va a comprar algo, hay como una conexión muy instantánea. Comienzan una amistad y tal, esto va escalando hasta que, bueno, se transforma en una relación amorosa. Carol está atravesando por un divorcio y están, bueno, ahí con todo el tema de la custodia legal de la hija y tal. Todo eso es la primera parte del libro, y la segunda parte del libro es el típico libro de viaje de carretera en Estados Unidos. Patricia Highsmith tiene una prosa muy buena, es muy descriptiva, es lenta y sabe detenerse en pequeñas cosas cotidianas que van construyendo a los personajes. El tema es que yo creo que este estilo le va muy bien a la hora de escribir sus policiales. Acá, en este tipo de historias donde básicamente carece de plot, se vuelve un poco tediosa. Tuve que forzarme a terminar el libro porque, más allá de todo, tenía mucha curiosidad de saber cómo iba, qué pasaba. Yo sé que objetivamente tendría que haberle puesto 2 estrellas al libro, sin embargo le puse 3 por una cuestión de apreciación a lo que fue en su momento. Fue una de las primeras novelas que fueron escritas sobre una relación entre dos personas del mismo sexo que no acaba mal, que tiene un final feliz, y cómo este libro le sirvió a muchísima gente en su momento. La misma autora cuenta acerca de las cartas que le llegaban y tal, así que teniendo en cuenta el contexto fue muy importante, fue muy transgresora, y eso tuvo mucho que ver a la hora de calificar a la historia. Entonces le terminé poniendo un 3 de 5. El siguiente libro que leí fue publicado en 1992 y se llama Un beso de Dick, escrito por Fernando Molano Vargas. Esta fue una recomendación de Jordi, el chico que escribió A bordo de mí mismo. Fernando Molano Vargas fue un escritor colombiano. Esta es una de sus obras más reconocidas, es casi una novela de culto latinoamericana. Va sobre 2 adolescentes, Felipe y Leonardo, 2 chicos que van al colegio, que son compañeros de curso, compañeros de fútbol, que comienzan una relación muy bonita, y eso es todo. La historia carece de argumento, carece de otro tipo de trama más profunda, si se quiere. Es un pedazo de la vida de estos personajes donde el autor lo que hace acá es deleitarnos con la prosa que tiene, que es una de las cosas más bellas que yo he leído, que pude conocer este año. Creo que es una historia que se sostiene por eso, por la manera de escribir del autor. Tiene unas descripciones y unos diálogos que vos decís,
¿Cómo puedes hacer eso con las palabras? Me sorprendió muchísimo. Este es un libro que lo tenía en casa hace como 3 o 4 años y no le daba importancia hasta que, bueno, ahora con el junio LGBT y tal, mucha gente lo empezó a recomendar o a poner en su lista de tibiar, ¿no? Y bueno, me picó la curiosidad y fue como, ¿por qué no lo leí antes? Le puse un 4 de 5. Buenísimo. El siguiente libro fue publicado en el 2017 y es Épica Urbana de Juan Solá. Juan Solá es un autor argentino, chaqueño. Esta es la portada de una de las primeras ediciones que salieron de este libro, pero esta es la más nueva, les voy a dejar acá porque quizás la ubiquen con esta tapa. Este libro es en realidad una antología de cuentos y escritos y muchas cosas que Juan escribía tanto en el blog y creo que acá hay, bueno, varias cosas inéditas. Tuvo varias ediciones, yo no sé cuál es la que tengo, pero bueno, son relatos que van sobre un montón de cosas, pero creo que Juan hace más énfasis en las distintas realidades que no se ven, que no se leen, de esas que no se hablan, en contextos a los que poco se les da bola y son historias para leer espaciadas. Eso es lo que yo considero que es lo mejor hacer, porque siento que si te lees todo el libro de una sentada, puedes llegar a pensar que el autor lo que hace es agarrarse del golpe bajismo para causar efecto. El tema es que no es necesario recurrir a eso. Simplemente son realidades horribles que qué se le va a hacer y no es necesario adornarlas y no por eso tiene que ser bonito a la hora de leerlo. Te tiene que causar eso, esta cuestión de indignate, hermano, esto está pasando. Yo ya lo venía leyendo hace rato, elegía un par de cuentos o escritos al azar al mes y seguía con mi vida. Lo terminé este mes. Al final hay un apartado de un texto que se llama La parte honda del río, que es un cuento que él ya lo lanzó en sus redes sociales y yo no sabía que estaba incluida en esta antología. Es como que me puso muy feliz saber que lo tengo ahora en papel, porque este cuento a mí me gustó mucho. Me inspiró cuando mi novela todavía no alcanzaba a tener forma en mi cabeza. Cuando leí este cuento fue cuando dije, ajá, acá hay acá algo se me prendió, algo saqué de acá, no sabría especificar qué. Hay cuentos que me gustaron más que otros y tal, justamente por eso le puse un 3 de 5, pero denle una oportunidad a Juan Solá, lean sus libros porque tiene una prosa muy bella y se merece tener más difusión. Los siguientes 3 libros de los que le voy a hablar no están en español todavía. El sexto libro que leí se llama Coffee Boy y está escrito por Austin Chant. Este ebook fue publicado en el 2016, es una historia corta que tendrá 120 páginas más o menos. Y el protagonista es Kieran, un chico trans que empieza a trabajar en una oficina electoral. Empieza contándonos cómo se está adaptando a su trabajo nuevo, cómo se lleva mal con sus compañeros de trabajo, que no respetan sus pronombres y le siguen hablando como si fuera una chica y tal. Y a medida que la historia va transcurriendo es como que aparece el interés romántico, que es uno de sus compañeros de oficina con quien al principio se lleva bastante mal. Y bueno, la historia va, ¿no?, escalando hasta que esto se convierte en una historia de amor muy bonita. Es una de esas historias para leerte en un día que son bonitas. Es como que la palabra que a mí se me viene es bonito. Pero también es uno de esos libros que te enseña muchas cosas porque está escrito por un chico trans también y bueno, nos va contando sobre el día a día y sobre cuestiones que quizás yo, que soy un chico cis, no tengo idea de que esto le está pasando a él. Las pequeñas cosas del día a día con las que tiene que lidiar. Y en sí es una lectura muy bonita que le tienen que dar chance. Le puse un 3 de 5 por 2 motivos. Hubo 2 cosas que no me gustaron, si se quiere. Una es que el autor haya decidido narrarlo en tercera persona cuando todo el texto está escrito desde el punto de vista del protagonista. Es como que no había necesidad de hacerlo en tercera persona. No sé si fue por una cuestión de resaltar los pronombres y que es algo de lo que va el texto, ¿no? Pero no creo que haya sido una buena elección de todos modos. Y otra cosa que me quedó haciendo ruido y me pareció que como que mató un poco la vibra que se venía manteniendo desde el principio, es que pareciera que todo lo que nos van contando de su desarrollo como personaje y la relación con este otro chico fue todo un preludio para una gran escena de sexo explícita que vos decís, la escena de sexo está genial, es como que digamos que aprendí muchas cosas ahí también,
pero digamos que sentí que se salía un poco de lo que era la historia. Aún así, me gustó mucho, fue muy interesante, muy educativo, léanlo. El séptimo libro que leí fue un estreno de este año, justo en el momento en el que yo lo compro en Kindle, había salido la semana pasada, y es Tell Me How You Really Feel de Amina Maesafi. La portada de este libro nos dice todo. Este es un romance juvenil entre dos chicas. Las protagonistas son Sana y Rachel. Sana es una chica que las dos están terminando ya el secundario, están en este periodo de donde ya saben a qué universidad van a ir y tal, y bueno, ese periodo de anxiety que tienen los estadounidenses. Una de las chicas, Sana, que es una porrista, tiene ganas de ser una médica cirujana. Ella es de descendencia india y bueno, hay todo un tema ahí con la familia, que ella siente una presión por parte de la familia, que quieren que sea médica y tal. Es como la chica que siempre la forzaron a que sea perfecta. Y por otro lado tenemos a Rachel, que es una chica que vive solamente con su padre, es una chica mexicana y judía. Su pasión es el cine. Ella es directora de cine y está filmando una película al momento de que comienza el libro. La cosa es que estas dos chicas no se llevan bien. Cuando comenzaron el secundario, Sana invitó a salir a Rachel y Rachel creyó que era una joda básicamente, entonces como que se enojó. Y a partir de ahí son como enemigas, pero por cuestiones convenientes para la trama van a tener que trabajar juntas en la película y van a tener que obligarse a llevarse bien. Va a surgir una amistad de repente que luego se va a transformar en otra cosa. Es el romance juvenil lésbico que yo necesitaba y no lo sabía. Es muy tierna, es muy divertida, es muy feminista, es todo lo que me gusta que exista en una novela juvenil. Me gustó que se salga de la media, me gustó que los personajes sean bastante coherentes, me gustó la diversidad que había en el libro. Está buena, es un libro para considerar cuando tengan ganas de leer algo así bien tierno y que les alegre el corazón. Le puse un 4 de 5. Y el último libro que leí fue publicado en el 2018 y se llama I'm Afraid of Men de Vivek Shraya. Es una chica trans, también de descendencia india, y este es un libro de no ficción muy cortito, tiene 96 páginas. Acá la autora lo que hace es contarnos acerca de cómo la masculinidad que le fue impuesta desde muy chica fue marcando todas las etapas de su vida y cómo todo eso fue reprimiendo lo que ella siempre supo que era, una chica trans. A través de anécdotas va saltando a reflexiones y de esas reflexiones va saltando a otra y así es como un ensayo corto. Me hizo reflexionar en muchas otras que bueno, no me quiero poner a debatir acá porque es muy cortito y el video se me iría mucho más largo de lo que ya está haciendo. Y bueno, eso, es un libro muy bueno que no pensé que me iba a gustar tanto, no pensé que me iba a hacer pensar y reflexionar tanto. Le puse un 4 de 5, me gustó. Y bueno, ahora les voy a hablar así muy rápido acerca de los dos libros que abandoné. El primero de ellos fue El lustre de la perla de Sarah Waters. Esta era una autora que tenía ganas de leer Era la autora lesbiana así por definición que sabía que tenía que leer. Decidí empezar por su primera novela y no me gustó. Está ambientada en la época victoriana y tal, pero eso no lo hacía, bueno sí, lo hacía interesante. La historia sobre una chica lesbiana en la época victoriana tenía todo para que salga bien y no salió. Es un libro de casi 500 páginas que aguanté hasta la mitad del libro y después dije no, es muy aburrido, es muy lento, no pude, simplemente no pude, no me gustó. El segundo libro que abandoné es de una autora que se llama Meredith Russo. Hace un par de años yo abandoné una novela de esta autora que se llama Si yo fuera tu chica. La abandoné porque me pareció muy aburrida. O sea, la trama era muy interesante porque es una novela juvenil con una protagonista trans, escrita por una chica trans, y era muy interesante, estaba muy bueno poder leer desde un libro así en primera persona y tal. El tema es que era un libro muy aburrido en cuanto a trama, era como que no pasaba nada, y lo que pasaba era tan poco importante o poco interesante, y bueno, lo terminé abandonando. La cosa es que me enteré que este año esta autora sacaba otro libro que se llama Birdman. Entonces dije, bueno, vamos a darle otra oportunidad a la autora. El libro, la premisa me encantó. Es de dos chicos que nacen el mismo día y que por una tormenta que se desata, ellos se tienen que quedar en el hospital, o sea, las familias se tienen que quedar en el hospital
y se hacen amigos y tal, y bueno, a partir de ahí ellos también se hacen mejores amigos con el correr de los años. La historia está narrada desde los dos puntos de vista en el periodo de tiempo de sus cumpleaños, es decir, el libro arranca cuando tienen, creo que cuando cumplen 13 o 14 años, y después va haciendo saltos a cuando cumplen 14, cuando cumplen 15, cuando cumplen 16 y así. La cosa es que ya desde el comienzo uno de ellos ya puede empezar a poner en palabras lo que le está pasando, y es que se está identificando como una chica trans. Desde el punto de vista de su mejor amigo, podemos ver cómo él ve que su amigo está pasando por algo y no se anima a decírselo, y él simplemente cree que es gay. Bueno, así la historia va pasando, ¿no?, a través de los años, pero hay algo que a mí me empezó a molestar mucho, y es que el chico cis hetero constantemente nos recalcan que es cis hetero, pero mucho antes de que él sepa que tiene una amiga trans, ya empezaba a sexualizarla como una chica. Como que ya tenían 12, 13 años y él se quedaba mirándolo y decía, si tan solo fuera una chica me gustaría, porque en determinado perfil y se le da la luz de tal lado, a veces parece una chica y eso le hace sentir cosas, y me pareció muy conveniente que él ya la sexualice o la visualice como una chica antes de que sepa siquiera que es una chica trans. Me pareció conveniente para la trama, y no tengo idea de si lo estoy interpretando mal o no, pero de que me hacía ruido y parecía como todo muy obvio, y además me hacía pensar, pero ¿por qué le estás viendo como algo que todavía no sabes qué es? ¿O por qué haces eso con la gente? No, la verdad es que no sé, pero de momento decidí no seguir con este libro. Si ustedes ya lo leyeron, cuéntenme qué les pareció. Y bueno, estos fueron todos los libros que leí para el junio LGBT. Se me hizo muy largo el video, les pido disculpas, y les vuelvo a dar las gracias a toda la gente que se sumó. De verdad, los estoy leyendo en los comentarios y nos vemos la semana que viene en otro video. Chao.